Buenas a todos. Hemos vuelto con un video tutorial que nos ha solicitado mucha gente. Es acerca de la temperatura de color y el balance de blancos para poder corregir fotografías mediante Camera Raw. Muchos ya me conocéis de videotutoriales anteriores que hemos realizado aquí en Golden Mac. Para los que no, mi nombre es Rocío Troya y soy Adobe Certified Expert en Photoshop, entre otras aplicaciones de Adobe. Y en esta ocasión pues os he querido traer un ejercicio muy útil para todos aquellos que nos dedicamos al retoque fotográfico. Lo primero que voy a hacer es definir qué es la temperatura de color. Como estáis viendo en la pantalla, os he preparado pues un breve keynote, una presentación, ¿vale? Es muy cortita, para definir qué es, principalmente para que podamos seguir trabajando. Este concepto, del que tantas veces habremos oído hablar, ¿vale? No es más que una dominancia de color, ¿vale? Que esté incluido dentro del espectro lumínico, pero que afecta al tono general de la fotografía. Bien, lo principal que hay que conocer de la temperatura de color es que la medimos en grados Kelvin, ¿vale? Teniendo sobre todo como referencia los 5500 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque son los grados que nos proporciona, ¿vale?, una luz blanca y por lo tanto nos proporciona, digamos, una fotografía sin dominantes de color. Para todos aquellos que empleen la temperatura de color como efecto artístico, ¿vale?, siempre les recomiendo que a la hora de realizar la fotografía la realicen lo más neutra posible. Siempre va a ser mejor contar con valores neutros e ir añadiendo efectos que contar con una fotografía que ya cuente con un dominante, porque muchas veces ese dominante es difícil de modificar. Pues bien, ya sabemos lo que es la temperatura de color, cómo se mide, ¿vale? Nos queda saber que la temperatura de color va variando según la hora del día. Al amanecer nos vamos a encontrar que nuestras fotografías van a tener un tono rosado, ¿vale?, por el amanecer. Y esa temperatura va modificando hasta el blanco, ¿vale?, que normalmente se consigue al mediodía, y va virando hacia tonos más azulados a medida que va llegando la tarde y la noche. Esta temperatura en nuestra cámara digital la podemos controlar mediante los balances de blancos. Los balances de blancos no es más que digamos, unos ajustes que realizamos para encontrar en nuestra fotografía el blanco puro, que es el que va a servir o el que se va a tomar como referencia para ir creando el resto de colores que conforman nuestra imagen, ¿vale? Es decir, a partir del blanco se irán creando los verdes, se irán creando los rojos, pero ese blanco es el que se va a tomar como referencia. Por ello os he traído un ejercicio con una situación que suele pasar muy a menudo, y es cuando realizamos una fotografía que está iluminada con luces fluorescentes. La luz fluorescente crea por defecto tonos verdosos. En esta fotografía, por ejemplo, la luz es tenue, la dominante verde es bastante potente dentro de esta fotografía. No queda bien, ¿vale? No es un efecto que quede bien dentro de esta fotografía. Nuestra misión, ¿cuál va a ser? Mediante Camera Raw, controlar el equilibrio de blancos y la temperatura de color para neutralizar la fotografía lo máximo posible, ¿vale? Aún así va a haber zonas que vamos a seguir teniendo no blancas del todo, ¿vale? Porque la dominante verde es muy dominante. Lo primero que nos encontramos, si abrimos la imagen en Camera Raw, ¿vale?, es el equilibrio de blancos, ¿vale? Que si desplegamos, depende de la fotografía, nos va a decir que el equilibrio de blancos es como se ha tomado, es decir, el balance de blancos que tiene por defecto, el automático, que aún así aquí presenta un tono amarillento, o a medida, que es el que nosotros vamos a utilizar ahora para corregir esa dominante verde. Bien, yo para la dominante verde, ¿qué voy a tener que mover? El matiz, y me voy a alejar de los tonos verdes. A medida que me voy alejando de ese tono verde, voy consiguiendo aún más ese tono blanco. Muy difícil de conseguir porque, como digo, la iluminación es escasa, es decir, la exposición es una fotografía, estamos frente a una fotografía bastante oscura. Por lo tanto, el blanco puro va a ser muy difícil de conseguir, sobre todo en la zona que queremos remarcar, que es esta de aquí, porque aquí los blancos evidentemente ya están más que marcados, ¿vale? Nosotros podemos mover un poco también por aquí, ¿vale? No demasiado, porque si no la temperatura de color se nos va a ir virando hacia el azul y tampoco vamos a quitar un dominante para poner otro. Vamos a reajustar un poco más
por aquí, y vamos a ajustar otra serie de parámetros para conseguir o intentar conseguir ese blanco, como por ejemplo la exposición, que funciona muy bien en cámara RAW. La exposición es como si hubiésemos contado con una iluminación más fuerte dentro de nuestra fotografía. Si os fijáis bien, no sé si se apreciará a través del vídeo, seguimos teniendo un poco de dominante verde, ¿vale? Eso se debe sobre todo al amarillo que tenemos aquí, ¿vale? Que no podemos eliminar tampoco, no podemos rebajar tampoco, porque si no, lo que vamos a hacer es modificar el tono real de esa fotografía. Luego también una carencia que tienen las cámaras digitales de medio formato, por llamarlo de alguna manera, es el contraste, ¿vale? No suelen tener mucho contraste, pero Camera Raw nos ofrece la posibilidad de aumentar dicho contraste para realizar un tono más profesional. Podemos ir variando, ¿vale?, el balance de blancos y la temperatura de color en función del tono que nos vaya apareciendo al modificar el resto de parámetros. Las iluminaciones, lo suyo sería, como esta zona está muy iluminada, tomar las herramientas que nos presenta Camera Raw para simplemente retocar esta zona de aquí, ¿vale? Sería lo suyo, porque hay mucha diferencia lumínica entre la zona de la ventana y la zona de la silla, que es la que nosotros queremos salvar. Las sombras, aún así, las vamos a potenciar para crear más contraste y vamos a potenciar los blancos. De esta manera habremos recuperado lo que es el tono de nuestra imagen lo más parecido posible a un blanco puro, ¿vale? Ya os digo que lo suyo realmente dentro de esta fotografía, al haber dos zonas tan diferentes a la hora de recibir la luz, por ejemplo aquí está sobreexpuesta y aquí subexpuesta, lo suyo es ir retocando con Camera Raw, que para eso tenemos estas herramientas que tenemos aquí, poco a poco, hasta conseguir, digamos, el tono blanco que estamos buscando. Luego, ¿qué otra posibilidad hemos barajado con la temperatura de color? Pues el crear un efecto, ¿vale?, a esa imagen. Por ejemplo, de esta imagen hacer que tenga un tono dorado. Pues vamos a modificar la temperatura de color virándolo hacia el amarillo. ¿Veis? Ya vamos consiguiendo un poco ese tono dorado dentro de la fotografía. Por tanto, ahí. Exposición también vamos a hacer que sea un poco más alta, más contraste. Las iluminaciones, en este caso, las vamos a dejar así. Las sombras las vamos a aclarar un poco y tendríamos un efecto sobre nuestra fotografía, un efecto creativo realizado a través de la temperatura de color. Pues bien, ya hemos visto cómo mediante la temperatura de color podemos desde corregir una fotografía, como ha sido en este caso, hasta tratar nuestra imagen para crear efectos artísticos sobre la misma. Si os ha gustado este video tutorial, os aconsejo que sigáis nuestro canal de YouTube, porque iremos subiendo nuevos trucos con sugerencias que nos hagáis o ejercicios que consideremos imprescindibles para vuestro aprendizaje. Por el contrario, ¿que buscáis una formación más específica? Pues aquí tenéis nuestra página web, ¿vale? En ella encontraréis todo el listado de cursos que tenemos disponibles, incluidos el de retoque de fotografías con Adobe Photoshop y Camera Raw. Con esto yo me despido, esperando que este video tutorial os haya resultado de interés y esperando siempre veros en la próxima. Un saludo.